Hola, ¿qué tal? Les saludo con mucho gusto. Estamos hoy en una entrevista muy interesante con el investigador Luis Felipe Cariño Preciado, quien está organizando lo que será la Meretogro, esto es la Mesa Redonda en Toponimia de Guerrero, y para eso él nos va a hablar sobre la importancia de conocer el significado de los topónimos. Te saludo con mucho gusto, biólogo. ¿Qué tal? El gusto es para mí por completo, Luis Luna, y para todo tu auditorio. Mira, es muy importante realizar una mesa redonda sobre toponimia del estado de Guerrero porque muchísimos de los nombres que existen en Guerrero son en náhuatl, muchos nombres de lugar o topónimos o toponímicos son escritos en náhuatl. Por ejemplo, el año pasado, en el 2019, el ingeniero Julio César López Uriza y yo tuvimos la oportunidad de hacer un libro sobre los topónimos del municipio de Tasco y salieron alrededor de 120 topónimos. Entonces, esto quiere decir que hay muchísimos nombres de lugar en todo el país, pero sobre todo del centro hacia el suroeste, muchísimos nombres en náhuatl, porque el náhuatl fue además fue el idioma, digamos, más común en Mesoamérica. Era la lengua franca, es decir, la lengua o el idioma que se hablaba de manera eh, para el comercio. Como hoy es el inglés, en esa época el náhuatl lo fue para toda la zona mesoamericana. Entonces, el año pasado, el 2019, fue el año internacional de las lenguas indígenas en el mundo y México tiene alrededor de 60 lenguas indígenas. Actualmente tuvo 100 cuando llegaron los españoles, actualmente hay 60. En Guerrero se perdió una, ¿sí? La última hablante de esa lengua fue una señora anciana, ¿sí? Que vivió en Totolapan, Guerrero, y fue la última hablante de ese idioma. Cuando se pierde un idioma, se pierde un edificio cultural. Esa es la situación. Entonces, debemos luchar todos por la conservación de nuestros idiomas, sobre todo los idiomas originarios, nuestros idiomas ancestrales, que son los verdaderamente mexicanos. Entonces, al hacer este libro, lo hicimos justamente en ese año internacional de las lenguas indígenas y esperamos que se publique propiamente y de esa manera festejamos. Claro, para el caso de Iguala se han manejado diferentes términos. En el nombre prehispánico estamos hablando de Yogualtepetl, Sí, eh, Yoalán. ¿Puedes sí. darnos un poco más de referencias al respecto? Claro que sí, con mucho gusto. Bueno, el nombre Yoalán viene de Iguala, el actual Iguala viene de Yoali, noche, y Lan es un locativo abundancial. Si hiciéramos una traducción directa, sería el lugar en donde hay mucha noche. Pero esto porque le han dado distintos nombres, distintas interpretaciones al nombre. Pero es el lugar en donde la noche dura más porque de hecho en el amanecer los cerros del oriente proyectan su sombra sobre Iguala y en el atardecer los cerros del poniente también proyectan su obra. Entonces, por ejemplo, en la base del Capire o de la colonia 24 de febrero, que está en el cerro, que sombrea al Capire, el sol llega hasta las 8:30 de la mañana en la base del cerro. Entonces, desde las 6 que aparece el sol hasta las 8:30 hay sombra. Y lo mismo sucede del otro lado. Entonces, aunque igual es un lugar muy, muy caliente, con mucho calor por el sol, pues en la mañana y en el atardecer se sombrea antes de tiempo. Entonces, por eso es el lugar en donde hay más oscuridad. Y también tenemos aquí poblaciones con nombres en agua, por ejemplo, Tepecuacuilco es en el cerro de Tepetl, cerro, Cuaitl, cabeza, y Coen en el cerro de la cabeza pintada, o el cerro que tiene cabeza. Que otros Y traducían como el Cerro de las Culebras Pintas o Culebras Pintadas. Tú en echas el, abajo esa teoría. claro que sí, porque si nos vamos a las raíces más antiguas, porque también hay que leer la grafía más antigua, hacer paleografía, es decir, encontrar la manera más antigua en que se escribió el nombre para que entonces podamos hacer una correcta traducción del nombre o interpretación del nombre. Por ejemplo, en Tepecuacuilco nunca aparece Coatl, serpiente. Entonces no puede ser en el Cerro de las Serpientes. Además, en el dibujo, que es un El jeroglífico jeroglífico
mnemotécnico, estaría alguna serpiente pintada, y no está ninguna serpiente pintada, y lo que sí está es una cabeza encima del jeroglífico de Tepetl, cerro, y entonces es en el cerro que tiene una cabeza o una cabeza pintada, ¿sí? Esa es la interpretación correcta del jeroglífico. Para el caso de Huitzuco, ¿qué nos pudieras aportar? Huitzuco, su jeroglífico tiene una espina y tiene además una bandera que era sinónimo en los jeroglíficos, una banderita que es un locativo abundancial. Es el lugar en donde hay muchos huizoclis, o sea, muchas espinas, es un lugar espinoso. Huizocli también era una herramienta que se utilizaba en la siembra. Entonces él es el lugar en donde hay muchas de esas herramientas, o es el lugar en donde hay muchas espinas. El co es un locativo del lugar, ¿sí? Huitzuco, el lugar donde hay huizocles. ¿Sí? Interesante también el caso de la interpretación para el jeroglífico Ecocula, que has Claro. señalado que pudiera ser Sosolan, por ejemplo, el nombre. Exactamente. Cocula, que hoy escribimos como Cocula, en el náhuatl se escribía con grafía española, porque los españoles son los primeros que escriben con letra el náhuatl. Y entonces, bueno, más bien los misioneros españoles que aprendieron náhuatl son los primeros en escribir lo que oían. La pronunciación ellos la escribían, y de esa manera sabemos que las primeras grafías, los primeros escritos de Cocula era Sosolan, con la C cedilla, que es una C que abajo tiene otra pequeña curvita, que con el tiempo se convirtió en la Z. Entonces esa letra se debía pronunciar C como Z, Sosolan. Y Sosolan viene de Solin, que es lodo, y Lan es un locativo abundancial. Entonces quiere decir el lugar en donde hay muchas corrientes de lodo. Además, en el dibujo, en el jeroglífico, se ven muchos dibujos, muchas ondas. Entonces lo que quiere decir la traducción del nombre es el lugar en donde hay muchas corrientes de lodo. Y además Cocula está en la salida de este valle de Iguala rumbo a Telolapa, y entonces efectivamente ahí, cuando hay época de lluvias, por ahí corrían las corrientes de lodo que salían del valle. Y en el caso de Tasco, que se conoce como lugar de juego de pelota. Sí, exactamente. Tasco, en una primera interpretación que se hizo y que sigue vigente, es Tlaxco, de Tlaxtli, que es el juego de pelota, y en donde está el juego de pelota. Pero esto se refiere específicamente al lugar que conocemos hoy como Pueblo Viejo. O Tasco el Viejo. O Tasco el Viejo, sí, perdón, Tasco el Viejo, que es donde está efectivamente un juego de pelota. Que fue el primer asentamiento, y luego se trasladan a lo que conocemos hoy como Tasco por el descubrimiento de las minas, seguramente. Claro, había una veta ahí muy importante que se supone que está debajo de la iglesia de Santa Prisca y San Sebastián. Ahí hay una veta, y por esa veta fue el primer real de minas de América, el de Tasco, ¿sí? Pero entonces en el libro que hicimos con el ingeniero López Uriza también estamos encontrando una nueva acepción del nombre de Tasco, que viene de una palabra que significa en donde se saca tierra con minerales, entonces con metales. Entonces estamos proponiendo una nueva interpretación de la palabra Tasco, más específicamente del lugar actual que conocemos como Tasco de Alarcón. En el caso de Chilpancingo, has venido sosteniendo que pudiera derivarse de Chilpanzóchitl. Sí. Estamos hablando de una flor, sí, pero actualmente el jeroglífico, el escudo que manejan en Chilpancingo es una avispa. Coméntanos al respecto, por favor. Sí, bueno, Chilpanzóchitl sí viene de una planta que se puede encontrar ahí en Chilpancingo. Y el jeroglífico no existe en un documento, códice histórico. Entonces le pusieron ese escudo con la avispa, es nuevo, es contemporáneo. Entonces es una más de las interpretaciones de Chilpancingo, que es el lugar en donde hay unas avispas rojas, ¿sí? Pero no necesariamente es correcta esa interpretación. Entonces, por eso es necesario hacer una mesa redonda sobre la toponimia del estado de Guerrero, que es lo que estamos organizando ahora, ojalá que lo podamos realizar en el año 2021,
Esta mesa redonda sobre toponimia en Guerrero nos va a ayudar a dilucidar entre muchas gentes cuál es la verdadera interpretación que se Pretendes puede hacer. convocar expertos en la cuestión del náhuatl y que estén muy Claro, metidos con el tema de los jeroglíficos. claro, claro. Hay hasta expertos de otros países en náhuatl, ¿sí? Hay que recordar que desde el siglo XIX, por ejemplo, Seller, un alemán nahuatlato, habló náhuatl y estuvo estudiando y hizo de las primeras interpretaciones de los códices mexicanos hacia finales del siglo XIX y principios del XX. Él hablaba náhuatl y escribió en alemán, en su idioma materno, y toda su obra, que son muchos tomos, están escritos en alemán, pero él menciona muchas palabras náhuatl. Y entonces, así como él, hay otros investigadores en otras partes del mundo que aprecian a veces más los idiomas mexicanos como el náhuatl que los propios mexicanos. México debería ser un país en donde se hablaran 3 idiomas oficiales: el español, el maya y el náhuatl, porque hay millones de gentes que hablan náhuatl y maya que han sobrevivido a la conquista y que han sobrevivido en la historia de nuestro país. Así que México debería tener 3 idiomas oficiales, ¿sí? No nada más el español.